Doctor Julio Toro Vázquez, un extenso saludo para usted. En esta oportunidad vamos a exponer el tema número 1, el cual es llamado Psicología Médica. Como integrantes de esta exposición tenemos a Alcalde Hernández, Vázquez Romero, Linares Aldañas, Vargas Ramírez, Jiménez Raimundo, Pescorán Alvarado, Segura Luna, Perales Muñoz, Belis Barbosa, Quispellamo, Perleche Surliza, Cerquén Efio y quien les habla, Muñoz López Nayeli del Pilar. Como objetivo de esta exposición vamos a tener 3, los cuales queremos llegar a conocer las características de la relación médico-paciente, también identificar el rol profesional que va a desempeñar el médico y reconocer cuándo el médico actúa correctamente. ¿Qué es la psicología médica? Es a la vez una ciencia humana y también empírica con una doble vertiente. Tenemos a la natural y a la cultural, ya que la natural toma como objeto un aspecto del mundo exterior, aprehensible por la percepción sensorial, mientras que la cultural toma como objeto el mundo interior, aprehensible por introspección o extrospección y solamente interferible por la observación. Por lo que sintetizando, podemos definir a la psicología médica en la actualidad del siguiente modo. Parte de la medicina encargada de informar y formar al médico para mejor realizar su labor, proporcionándole una conceptualización amplia del contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la enfermedad y facilitándole el desarrollo de sus habilidades de interacción interpersonal. La psicología médica tiene sus principales áreas estudiadas, las cuales en sí vienen a ser 3, la influencia, el paciente y el profesional. Y de estas 3 hemos abarcado 5, las cuales se abren sus ramas, ¿no? Por ejemplo, en la influencia tenemos que en la salud y en la enfermedad su adquisición y su modificación, así como también las influencias recíprocas entre el proceso de enfermar, el comportamiento y los estilos de vida, con especial referencia a los procesos crónicos. En el área de los pacientes tenemos de que el paciente como fuente básica de información y el profesional como investigador, las estrategias para obtener una válida información del paciente. Y para el profesional es el profesional como un comunicador y su eficacia al transmitir información y al formular prescripciones. Y también que el profesional como educador o modificador de los hábitos de comportamiento y la elaboración de los programas terapéuticos, ya que si es que funciona bien todas estas áreas, pues vamos a poder brindar un buen servicio y podemos entendernos mucho mejor. En la relación médico-paciente existen ciertos modelos, en los que destaca el modelo paternalista. En este, el médico va a ser quien tiene una actitud autoritaria, es decir, va a ser quien va a dirigir, quien va a dar todas las indicaciones con respecto a los procedimientos diagnóstico-terapéuticos que se le tienen que realizar al paciente. Y por otro lado, el enfermo o el paciente va a tener como una actitud mucho más pasiva, es decir, no se van a tomar en cuenta su opinión o alguna duda o inquietud que tenga. Él solo va a tender a cumplir y acatar todas las indicaciones que se le han establecido. En este tipo de modelo, pese a que se trata de beneficiar al enfermo, no se está respetando su libertad, ni mucho menos sus derechos a poder decidir. Por otro lado, se tiene el modelo dominante. Este modelo es contrario al paternalista. En este caso, el enfermo va a ser quien, de acuerdo con el diagnóstico que se le ha establecido y en base a todos los conocimientos que ya tiene o por la información que ha ido obteniendo, va a interferir y pide o exige que se le realicen ciertas prácticas o procedimientos diagnóstico-terapéuticos. Y esto sucede porque muchas veces el médico no tiene mucha experiencia. En el modelo de responsabilidad compartida, bueno, este tipo de modelo es el que más se busca que sea implementado en las instituciones o los servicios de salud, ya que aquí existe una buena comunicación entre el médico, el paciente y su familia. En este tipo de casos se le va a informar
todo lo relacionado de su enfermedad, el diagnóstico, su tratamiento, el pronóstico, incluso se le va a comunicar las posibles complicaciones que puedan surgir. Y todo ello bajo orientación médica. Si existe algún tipo de dudas por parte del paciente, estas van a ser aclaradas y de manera conjunta con su familia se van a discutir todas las alternativas que se le han propuesto y de manera que se pueda tomar la mejor decisión. Y en el modelo mecanicista, este tipo de modelo es muy frecuente en la medicina institucional, ya que éstas se rigen en base a disposiciones administrativas estrictas, donde se siguen ciertos protocolos ya establecidos por la institución, y en este tipo de casos el enfermo no es quien elige a su médico tratante, y se va a encontrar en una situación en la que va a ser atendido por diferentes médicos, es decir, no siempre va a ser el mismo. Y todo ello va a interferir, llegando a deteriorar lo que es la relación médico-paciente. En cuanto a las características de una relación médico-paciente, la primera es que es una relación interpersonal de tipo profesional que va a servir de base a la gestión de salud entre médicos y pacientes. En cuanto a las características que debe presentar un médico, es que debe contar con todos los conocimientos adecuados y además de mantener una atención oportuna y con una comunicación eficaz. Y para ello, este debe de saber escuchar a sus pacientes, ponerse en su lugar y además de sensibilizarse con el dolor que está presentando. Por otro lado, también debe inspirar respeto, ya que el médico es una persona de alto prestigio y de gran responsabilidad. Y también debe de planear todas sus acciones y tener una buena disposición para la relación de ayuda hacia sus pacientes. Por otro lado, en cuanto a las características que debe presentar los pacientes, es que no deben de ocultar ningún tipo de información, ya que todo ello es importante para tener un mejor diagnóstico. Y además se debe de comprometer a cumplir y seguir con todas las indicaciones que han sido establecidas por su médico. Continuando con la exposición, hablaré acerca del elemento fundamental para una buena relación médico-paciente, que es la confianza. La confianza es un hecho antiguamente natural en la medicina, debido a que era el paciente quien elegía al médico para preservar su salud, y solo ambos conocían acerca de los aspectos característicos de esta enfermedad, debido a que el médico se basaba en la buena comunicación que tenía con el paciente y en algunos aspectos característicos de la exploración física para dar un diagnóstico certero, y que se podía corroborar con algunas pruebas que eran escasas en ese tiempo. La confianza es una relación primordial para prevenir enfermedades, debido a que si el equipo médico y el paciente establecen una buena conexión de comunicación, va a permitir conseguir objetivos comunes, que son la rehabilitación y la reinserción en la sociedad de una manera íntegra. También es importante para un buen diagnóstico, debido a que con confianza el médico va a poder desarrollar o predecir algunos aspectos característicos de enfermedades mucho antes que con las pruebas de campo. También va a permitir el desarrollo de habilidades sociales del médico con el paciente. Esto se desarrollaba más antiguamente, donde el médico va a depender más de estas habilidades sociales para acercarse al paciente, ya que antiguamente el médico tenía una capacidad terapéutica, ya que era consciente de que cuando un paciente enfermaba, no solo enfermaba él, sino también enfermaba a su familia, y no solo enfermaba un órgano, sino que enfermaba todo su ser de manera integral. Y también va a permitir el desarrollo médico desde el aspecto humanístico, debido a que actualmente se está perdiendo esta capacidad de la medicina y se está más dejando llevar por una manera industrializada y técnica
en la medicina actual, perdiéndose así totalmente la relación médico-paciente y la confianza. Circunstancias que influyen en la relación médico-paciente de los médicos. El trabajo en instituciones privadas y públicas con carencias e incomodidades. Actualmente, el salario que obtienen los médicos no es suficiente para cubrir sus necesidades personales y familiares, por lo que tienen que buscar distintos trabajos en varias instituciones, con lo que se va a ver afectada la eficiencia con la que van a trabajar los médicos. También se ve amenazado por el paciente debido a las altas exigencias de la sociedad, debido a que actualmente los pacientes tienen algunos estándares y certificados vistos en la sociedad que deben ser altos, por lo tanto el médico se debe estar preparando constantemente, debido a que se ve amenazado por denuncias o amenazas de los pacientes. Y el trabajo en equipo médico se desarrolla de manera desorganizada. Esto se va a dar a que los médicos van a trabajar en algunas aseguradoras y que se van a tratar a pacientes distintos cada vez, donde el trabajo en equipo médico no se va a dar de manera íntegra. Por lo tanto, si se existe un mal trabajo en equipo médico, el paciente va a obtener un mal tratamiento o va a tener una información errada acerca de alguna enfermedad. Circunstancias que influyen en la relación médico-paciente. Sobre los pacientes. Los pacientes han adquirido una mayor conciencia de sus derechos y es cada vez más frecuente que defiendan su capacidad de autodeterminación contando con el apoyo de la familia. En la moderna bioética tenemos el principio de autonomía para los pacientes competentes, que de tal manera se puede aceptar incluso que un paciente pueda negarse a seguir las prescripciones del médico, si no le parecen apropiadas, o con el apoyo del derecho del paciente se puede apoyar a la participación activa. Por otra parte, tenemos que la sociedad se ha vuelto desconfiada ante todo aquello que huela a autoridad, ya sea en representación de un médico. Por eso es que cada disposición es sujeta a cuestionamientos y una buena parte de demandas ocurren como consecuencia de una deficiente información. Otra circunstancia que influye en la relación médico-paciente es el entorno. Dentro del entorno podemos encontrar el papel de la tecnología, que es muy difícil de calcular, pero que no cabe duda que ha estado influyendo en la relación de médico-paciente. El médico es quien más se ha atrofiado, ya que el arte de la clínica sufre una parálisis operativa en ausencia de un artefacto o máquina que lo apoye. La atención médica ha incrementado sus costos. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología, que es un poco más compleja por el florecimiento del negocio de la salud. Entonces, habría que insistir que estos costos mayores no dependen de que los médicos tengan un mayor honorario o salarios más altos. Síndrome de Burnout, también llamado como el síndrome del aniquilamiento o el síndrome de estar quemado, el síndrome de la desmoralización o también llamado como el síndrome del agotamiento emocional o profesional. Esto es considerado por la OMS como una enfermedad laboral que provoca tanto el detrimento de la salud física y psíquica de algún trabajador. Según Maslach y Jackson, sus efectos se dirigen a 3 dimensiones. La primera es el agotamiento emocional, la despersonalización y por último el sentimiento de bajo logro o realización profesional y personal. La primera tiene que ver con todo lo que es el cansancio o la fatiga física que requiere realizar estas actividades, en lo cual provoca una sensación de ya no poder más, de que el trabajador ya no puede dar más de sí mismo hacia los clientes o hacia las demás personas que requieran su trabajo. El segundo punto, la segunda dimensión, viene a ser la despersonalización, que ésta se entiende como el desarrollo de sentimientos o actitudes negativas que van a provocar en el trabajador una baja eficiencia al realizar sus actividades, también una pérdida de motivación, irritabilidad, lo que va a provocar que el sujeto se distancie tanto de sus labores sociales, o sea, la manera como socializa con sus compañeros de trabajo, y también un distanciamiento de los clientes o pacientes, depende de su trabajo. Va a ser que este trabajador sea una persona irónica, una cínica,
un mal trabajo, mejor dicho. Y por último, el sentimiento de bajo logro o realización profesional y personal. Esto surge cuando el trabajador, a pesar de que siente que está en su máxima capacidad, ya no puede realizar una actividad. Es por eso que empieza a bajar tanto su rendimiento laboral, se siente incapaz de realizar alguna actividad debido a tanta frustración o a la propia presión laboral. Y es por eso que ocurre el fracaso tanto personal como laboral. Manifestaciones del síndrome de burnout en la práctica profesional. En la actividad profesional el médico puede tener las siguientes conductas, tanto como es la ausencia de compromiso emocional. Esto quiere decir que va a haber una pérdida de contacto en la relación médico-paciente. Va a haber un trato frío, va a haber un mal manejo de la información y un próximo diagnóstico y tratamiento inadecuado, y va a haber falta de respuesta ante las emociones del paciente. Como segunda actividad profesional, va a haber una disociación instrumental extrema. ¿Qué quiere decir esto? Se expresa como conductas autosómicas o rígidas. Por ejemplo, que el médico se dirija al paciente a través de un idioma netamente técnico, rígido, en el cual el paciente no puede entender ninguno de estos términos médicos y por ende se realice una mala relación entre el médico y el paciente. Como tercer punto tenemos el embotamiento y negación, que esto viene a ser la falta de conciencia del propio estado, debido al propio estado del agotamiento y la fatiga y la irritación del médico, en los cuales va a provocar que ocurra un sentimiento de negatividad en el médico, y bueno, todo esto trae como consecuencias que haya sentimiento de autocrítica, baja autoestima, etc. Como cuarto punto de la impulsividad, que esto quiere decir que la persona va a estar en constante enojo, peleas, greñas con sus compañeros de trabajo. Y por último, la desmotivación, que se asocia con la pérdida de la autorrealización que tiene el propio médico, por los cuales son los que impulsan a que una persona pueda siempre estar motivada a alcanzar más cosas, los cuales va a provocar que haya un distanciamiento de trabajo de equipo, a ausencias en centro de trabajo, una impuntualidad, la poca o nula participación en algunos proyectos que tengan los jefes médicos o en alguna charla que en ellos hayan participado al comienzo, pero después debido al síndrome de burnout ya no participen en eso. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los factores que influyen en el síndrome de burnout. En los factores de la organización son varios. Por ejemplo, estructura de la organización muy jerarquizada y rígida, falta de apoyo instrumental, exceso de burocracia, falta de participación de los trabajadores, falta de coordinación entre departamentos, falta de formación, falta de esfuerzo o recompensa, falta de desarrollo profesional, relaciones conflictivas y también estilo de dirección inadecuado. En lo que es factores de la condición del trabajo, sobrecarga de trabajo, exigencia emocional, descompensaciones entre responsabilidad y autonomía, falta de tiempo para atender al usuario, cliente o alumno, disfunción del rol, carga emocional excesiva, falta de control de los resultados de la tarea, falta de apoyo social, poca autonomía decisional, tensores económicos e insatisfacción en el trabajo. En lo que es factores de relaciones sociales, trato con usuarios difíciles o problemáticos, relaciones conflictivas con clientes, relaciones tensas, competitivas, con conflictos con compañeros y con usuarios, falta de apoyo social, falta de colaboración entre compañeros de tareas complementarias y procesos de contagio social. También hay factores individuales como son la sensibilidad alta y necesidad de los otros, alto grado de idealismo, alto grado de empatía, baja autoestima, dedicación al trabajo, elevada autoexigencia, reducidas habilidades sociales, tendencia a la sobreimplicación emocional y patrón de conducta de tipo A.
Algunas estrategias que se recomiendan para afrontarlo están ser conscientes de las cargas de trabajo que puedo realizar sin sobreexigirme, intentando delegar tareas cuando es necesario, pedir ayuda, trabajar la autoperfección, reuniones de trabajo periódicas donde se reconozca el trabajo bien hecho entre pares, jerarquizar tareas dando prioridad a las más importantes y urgentes, poner límites reales a tu jefatura de lo que puede exigirte y de lo que comience a afectarte, seguir una alimentación equilibrada, realizar actividades de ocio, reducir el consumo de alcohol y café, practicar ejercicio, dormir bien, renovar relaciones con amigos y familiares que se han detenido por sufrir del síndrome, realizar pausas saludables en tu lugar de trabajo y en la rutina. Por ejemplo, puedes respirar profundamente y estirarte. Este ejercicio hay que repetirlo durante 1 o 2 minutos. También reforzar la autoestima con algún mimo, comprarte algo que necesitas, ir al cine, comer sin culpa, entre... Explicaré la primera parte del mapa conceptual de la relación médico-paciente. El elemento fundamental, este viene a ser la confianza entre el médico y el paciente. ¿Quién va a iniciar la relación? El paciente. En lo cual el médico, para ganarse esa confianza, va a tener que prestar suma atención, garantizar confidencialidad, o sea, no contarle lo que le cuenta el paciente a otros doctores y así estarse divulgando esas noticias. El paciente tiene que exponer todos sus problemas, lo que ha sentido, y como mencionado, es que él va a iniciar la relación y le va a encomendar su salud, su bien más preciado. En los modelos de la relación médico-paciente tenemos 4 modelos. El modelo paternalista. Esto es lo que se ve mayormente en los países latinoamericanos, ya que hay una actitud autoritaria del médico, en lo cual es el que va a dirigir las acciones, va a indicar qué se realiza o no en los procedimientos diagnósticos terapéuticos y en cierto caso no va a depender tanto de la opinión del paciente, solo se va a encargar de acatar estas indicaciones. El modelo dominante. El enfermo exige que se realicen determinados procedimientos o diagnósticos terapéuticos. Esto viene a ser ya con un cierto grado ya de comprensión del paciente para poder exigir esto. Esto mayormente ocurre con médicos que tienen poca experiencia. El modelo de responsabilidad compartida. Se discuten las alternativas en forma conjunta y llegan a la mejor decisión. Esto es a través de la discusión, una conversación, en lo cual el médico va a dar varias alternativas y el paciente va a escuchar y él va a poder elegir, claro, con ayuda del médico, cuál es la mejor alternativa, la mejor decisión para un correcto tratamiento y un correcto diagnóstico. Y por último, el modelo mecanicista, en el cual el enfermo no elige quién va a ser su médico tratante y siempre es atendido por no siempre el mismo médico. Esto va a alterar en la relación médico-paciente. Esto ocurre mayormente en lo que es en ciertas administraciones que son burocráticas y los cuales no depende tanto la libertad de elegir del paciente. Y por eso es que va a ser cualquier médico o el que le dé el mismo hospital, y lo cual les va a afectar porque no siempre va a ser el mismo, tanto el tratamiento, tanto el trato, porque no todos los médicos tratan igual esta relación. Siguiendo con el mapa conceptual de la relación médico-paciente, tenemos los 3 puntos últimos: cambios en el paradigma, pérdida de la relación médico-paciente, algunos factores causales y las circunstancias de la época actual que influyen en la relación médico-paciente. Vamos a ver el primero, cambios en el paradigma. Antes, el médico contaba para realizar el diagnóstico de las enfermedades con un elemento fundamental, la cual es la entrevista con el enfermo. Entonces, vamos a dividir estos cambios en el paradigma como el antes y el ahora, el antes y la actualidad, que son en el antes cambios positivos y el ahora cambios negativos, ya que en la actualidad la medicina ha tenido grandes avances terapéuticos. La medicina de hoy sería gloriosa si no hubieran insertado en ella elementos perturbadores que ocasionan cambios en el paradigma tradicional de la medicina y de la relación médico-paciente.
vamos a ver de que antes la profesión era solo de beneficio social y su único objetivo era la salud del enfermo. Ahora vamos a ver que estos cambios terapéuticos, estos avances, llevan a la medicina a una profesión industrial. De ser una profesión de beneficio social, va a nulificar los grandes avances, pues estos se limitan a determinados estratos de la sociedad. El segundo punto es la pérdida de la relación médico-paciente. Vamos a ver tres factores causales, tres principales. El primer factor causal es la desconfianza en el médico no escogido por el paciente, ya que actualmente no hay confianza en el médico que el paciente escogió, porque no es así, no lo escoge. En la medicina actual hay elementos que no estimulan esta confianza, porque si un paciente va a una institución pública, a una institución privada, el paciente no lo escoge. El segundo punto es las citas médicas tardan mucho. Actualmente también cuando nosotros tenemos una cita en una institución pública con un doctor, esta es muy breve. Y no solo eso, sino que no se programan en una fecha adecuada, o sea, no se programan en una fecha a tiempo, sino que tarda muchísimo, muchos meses. Y por último, la mala preparación de los médicos en el país. Actualmente tenemos la noticia de que el 40% de los médicos egresados han dado un examen y estos han reprobado. Entonces, hoy no todos los egresados de las facultades y escuelas de medicina del país están bien preparados. Y por último punto tenemos las circunstancias de la época actual que influyen en la relación médico-paciente. Vamos a ver acá circunstancias de los médicos, de los pacientes y del entorno. Primero, de los médicos. La principal circunstancia es el salario insuficiente. No les alcanza para sus necesidades básicas. El segundo punto, la segunda circunstancia es el aumento de la exigencia por parte del paciente y la sociedad, ya que la sociedad, el paciente, se va informando, ya que tiene a la mano muy fácilmente el celular o la computadora. Las circunstancias de los pacientes. Vamos a ver aquí el principio de autonomía, el decir de que ellos pueden solos con la enfermedad. Y además vamos a ver de que la sociedad desconfía ante la autoridad de los médicos. Tiene mucho temor a ir a un médico. En el tercer punto vamos a ver el entorno, circunstancias de esta. Entonces vamos a ver acá la atención médica ha incrementado mucho sus costos. Como lo hemos dicho, esto ha generado avances terapéuticos actualmente. Vamos a ver rayos X, vamos a ver también como el PET. Estos avances tecnológicos van a ser mucho más caros y las personas no van a tener acceso a esto, la mayoría de personas. Entonces, por último, tenemos la ineficiencia de los sistemas que administran la atención médica. No cuentan con la materia prima suficiente y los recursos suficientes. Por último, tenemos tres conclusiones importantes. La primera es que se conocieron las características de la relación médico-paciente y se identificó el rol profesional que desempeña el médico. La segunda conclusión es que la psicología médica es el arte de la medicina que informa y capacita a los médicos para desempeñarse mejor en general. La tercera conclusión es que la relación médico-paciente es una relación interactiva que se establece entre médicos y pacientes para restaurar a este último su salud, aliviar su padecimiento y prevenir futuras enfermedades. Y para acabar con esta exposición tenemos las referencias bibliográficas en estilo Vancouver. Muchas gracias.